Lunes 25 de febrero de 2021, amigos, buenos días nuevamente. Ya estamos listas para informarles de lo que sucede en el país, por supuesto, en la comunidad. Gracias por acompañarnos y por preferirnos. Hoy más que nunca el país nos necesita unidos y sin violencia. ¿Qué tal, André? Buenos días. ¿Qué tal, Helen? Amigos, muy buenos días. Como lo dices, sin violencia. La masacre dentro del sistema carcelario nos preocupa. Según las autoridades, estos hechos violentos se dan por riñas entre bandas delincuenciales. Expertos, además, señalan que se trata de una operación planificada. En horas de la noche se supo que otros intentos en las cárceles de dos provincias. Las autoridades anunciaron que se pudo controlar con los miembros de la Policía Nacional y también del Ejército. Más adelante ampliaremos este tema. Y hoy también tenemos información sobre la situación del coronavirus en Quito y el resto de ciudades en el país afectadas por el virus. Y esté muy atento a las noticias para que tome las precauciones en casa, porque el contagio de COVID-19 en niños ha incrementado en un 36% en el país. Los médicos insisten que se debe al relajamiento de las medidas y a las múltiples reuniones sociales que se hacen sin los debidos cuidados. Por favor, esté muy atento. Iniciamos, amigos, esta nueva jornada informativa desde exteriores. A esta hora nos contactamos con Paul Tutibén, quien se encuentra en los exteriores de la cárcel de máxima seguridad del Guayas, para contarnos más detalles. Paul, buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros y amigos televidentes? Buenos días. Las alarmas se encendieron cerca de las 19 horas de este miércoles. Como lo pueden ver en las imágenes, más de 400 policías llegaron a la Zonal 8 a controlar la emergencia. Los reos nuevamente se levantaron, quemaron colchones alrededor de las 12 de la madrugada. Se conoció que algunos de estos reos se fugaron. Como lo pueden ver en las imágenes, incluso se tuvo que utilizar el helicóptero de aeropolicial para rastrear la zona y buscar a los sujetos que se habían escapado de aquí de la Zonal 8. Ya se conoce que en total fueron recapturados 14 reos en el exterior de aquí de este reclusorio. Los militares también participaron en la recaptura con la colaboración, obviamente, de la policía. Se evitó que 167 privados de la libertad se fugaran de aquí, de este reclusorio. Incluso el comandante y el ministro de gobierno ya han dado órdenes de que se ha dispuesto a gobernaciones a activar de manera permanente comités de seguridad en provincias, especialmente en Guayas, Azuay y Cotopaxi, a fin de gestionar la crisis carcelaria. Además de esto, cerca de las 4 de la madrugada, terminaron los policías como los militares de controlar la emergencia que fue activada desde las 7 de la noche de este miércoles. La cifra de fallecidos aumentó a 81. La tarde de ayer, cerca de las 5 de la tarde específicamente, un reo fue encontrado colgado en su celda. Esto quiere decir que en la Zonal 8 aumentó la cifra a 32. En la penitenciaría se mantiene a 6. En Guayaquil, en total 38 reos fueron asesinados durante estos 2 días violentos. Asimismo, en Cotopaxi, la tarde de ayer fue encontrado otro reo colgado en su celda. Esto quiere decir que la cifra subió a 9. En Cuenca se mantiene la cifra de 34 fallecidos. Y a esta hora, aquí en la Zonal 8, se puede visualizar que existe algo de calma. Incluso a lo largo de la vía Adaule fue bloqueada por parte de los agentes de la ATM y por parte de los elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador por los operativos que se estaban efectuando. Se puede visualizar más de 30 militares que están custodiando la zona a lo largo de la vía Adaule, el perímetro básicamente de la cárcel de la Zonal 8, y lo que se puede ver a continuación son letreros que han colgado los reos de aquí de la cárcel. Vean ustedes, ellos piden colaboración, piden ayuda, se sienten amenazados según los letreros que han colgado en algunos de los pabellones. El sujeto que fue colgado la tarde de ayer y que su cadáver fue levantado cerca de las 7 de la noche era un sujeto conocido
con alias El Trompudo. Era un delincuente, vivía en Durán. Esta es la novedad que se reporta acá en Guayaquil. Repetimos, 14 reos fueron recapturados después de que rompieran paredes y mallas. Se subieron por las mallas de aquí de los pabellones y trataron de darse a la fuga por la vía Adaule. Pero mediante el operativo por parte de la Policía Nacional y los elementos de las Fuerzas Armadas, estos sujetos fueron recapturados. Se pretendían escapar todos los que están en un pabellón. En total son 167, pero la rápida intervención de las autoridades lograron que 14 de ellos fueran recapturados de forma inmediata. Esa es la información que se maneja por el momento desde Guayaquil. En estudios hay más noticias. Gracias. Buenos días. Buenos días para ti también, Paul. Muchísimas gracias por ese completo informe. Sobre este mismo tema les vamos a contar que las fuerzas policiales y militares operaron anoche en el centro de reclusión de Cotopaxi. Según informes de la SNAI, se habría registrado nuevos intentos de amotinamiento y disturbios por parte de los reclusos. Luego de la intervención de los uniformados, se retomó el control. Grupos tácticos de la policía y las Fuerzas Armadas ingresaron hasta el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte, ubicado en la provincia de Cotopaxi, para tomar el control en varios de los pabellones en donde se registró la noche de este miércoles un nuevo intento de violencia entre reos. La policía empiezan a llegar uno por uno y después ya empezaron a entrar a la fila. Los altercados en el CRS Cotopaxi se iniciaron cerca de las 20 horas del miércoles, mientras las fuerzas de seguridad han realizado varios operativos para calmar la situación y que los hechos del día martes no se vuelvan a repetir, donde fallecieron 8 personas privadas de la libertad. Los uniformados brindaron seguridad en el interior del centro, así como en la parte externa. De acuerdo a los protocolos de seguridad, retomaron el control del centro de rehabilitación. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Familiares de las personas que fueron asesinadas en los centros de privación de libertad en Guayaquil acudieron a los exteriores de criminalística en busca de información de sus seres queridos. Decenas de familiares de los privados de libertad acudieron a los exteriores de criminalística en Guayaquil, algunos intentando recuperar los cuerpos de sus familiares que sabían habían sido asesinados tras las rejas. Solo que sé que ha fallecido, que le han dado 2 balazos. Estoy rogándole al Señor que me lo hayan dejado, por lo menos que se pueda velar. Otros buscaban conocer si en la lista de víctimas estaban los suyos, pues desde el martes por la mañana no tienen ninguna noticia. Él me dijo que había una balacera en Mediana y que iban 8 muertos. Hasta ahí me pude comunicar con él. Desde ayer no sé nada de él, no sé si estará vivo, si estará muerto, si estará herido, no sabemos nada. En tanto, la vía Daule fue bloqueada al tránsito nuevamente, ante la alerta de una nueva reyerta al interior de la cárcel regional del Guayas. Al penal ingresaron refuerzos de la policía, pues se alertaba de incidentes en el pabellón 5. Los privados de libertad quemaron colchones, sin embargo la revuelta fue controlada a las pocas horas. En Guayas ya se han identificado a 38 privados de libertad que aparecen en videos aficionados y en cámaras de seguridad, mientras ejecutan a sus compañeros. Ellos están aislados en los centros de privación de libertad. La Fiscalía solicitó a la Policía Judicial designar un equipo investigativo para el caso y ofició a los directores de los centros carcelarios para que remitan los videos registrados el día de las confrontaciones en las cámaras de seguridad apostadas en el exterior e interior de los centros reclusorios. Además, comunicó que en La Tacunga se procedió con el levantamiento de 8 cuerpos y las respectivas autopsias. 6 de ellas se realizaron en Ambato. Tras los hechos de sangre, Orlando Jácome, subdirector del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, renunció a su cargo. Al cierre de este reportaje se han identificado a 27 cuerpos en Guayas, mientras los familiares de los reos continúan a la espera de nueva información. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Los 34 reos asesinados en la cárcel de Cuenca ya fueron identificados. Sus familiares retiraron sus cuerpos ayer en la tarde. Mientras tanto, continúan las investigaciones sobre este sangriento hecho. Fueron ya identificados los 34 cuerpos de los reos asesinados en el CRS Turi este martes. Tras los protocolos de ley en el centro forense, familiares comenzaron desde horas de la tarde a retirar los cuerpos.
Estamos esperando que nos entreguen el cadáver, no va a parar de salir ya. ¿Ha sido demorado el proceso? Súper. Los traslados se realizaron principalmente a provincias como el Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro, ante el dolor y consternación de sus allegados. Yo estaba preso, por eso yo vi con mis ojos cómo pasaban las armas. Yo vi la droga. Según las primeras indagaciones de la Fiscalía, los hechos se dieron en el pabellón de máxima seguridad B, donde permanecían 60 reos. 21 se salvaron, los mismos que fueron ya trasladados a otros centros penitenciarios del país. Ninguno de ellos ha querido dar su versión, nadie sabe nada, nadie conoce nada. Por otro lado, el alcalde de Cuenca junto a los representantes de las cámaras de la producción exigen al gobierno el traslado inmediato de los presos de alta peligrosidad. Que esta cárcel sea para lo que fue concebido, para las personas privadas de libertad de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Estamos dispuestos incluso a poner dinero para poder mantener el centro si es local. En tanto, las seguridades en el CRS Turi siguen siendo extremas. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Inteligencia penitenciaria no alertó de la revuelta simultánea más violenta que se ha registrado en las cárceles del país. Expertos la califican de una operación planificada que deja en evidencia el débil sistema penitenciario. Tiempo para hacerlo tuvieron, más de 4 horas al menos, armas para romper cerraduras también, además de la comunicación necesaria para ejecutarlo de forma simultánea en 3 ciudades distintas. Lo que pasó en 4 cárceles del país, además de ser un hecho que nos paraliza frente a niveles de violencia nunca antes visto, desnuda aún más un sistema penitenciario que carece de inteligencia. Mientras sigamos sosteniendo esta mirada de seguridad individualista, segmentada, y no se le vea a la seguridad de manera integral, no vamos a hacer nada y no hemos sido capaces de cambiar. En las cárceles del país hay 3 filtros de seguridad. El primero conformado por policías y guías. El segundo también por ambos. En las cárceles de máxima seguridad hay un tercer filtro de seguridad. Además de agentes en los pabellones que se suponen se encuentran cerrados. En los centros regionales también hay cámaras de videovigilancia monitoreadas por un operador las 24 horas del día. Pero nada despertó las alertas. Es importante es que tiene que mejorarse los sistemas tecnológicos de las cárceles grandes del país. Esto es componer las cámaras que están dañadas, las cámaras de videovigilancia. Tampoco hubo alertas de ingresos de armas con las que habrían abierto celdas y desmembrado cuerpos. Y la obviedad. Hubo comunicación suficiente no solo para coordinar el hecho, sino además para grabarlo y difundirlo. Alfredo Muñoz fue director penitenciario en 2 ocasiones. Hasta hace 2 años estuvo enfrente de una de las cárceles más peligrosas del país, cuando el gobierno declaró el primer estado de excepción. Pero desafortunadamente se emitió el decreto y no se gastó un solo centavo, no se asignó un solo centavo de recursos como para poder solucionar el problema de la crisis penitenciaria, que no es de hoy, ¿no? O sea, ayer reventó la bomba, pero esto viene, digamos, desde hace algún tiempo. Si bien ambos creen que lo que observamos este martes fue la explosión de un sistema carcelario que no da más, aseguran que la inteligencia penitenciaria debió advertirlo en un claro suceso planificado por criminales. Dayana Monroy, 24 horas. Cambiamos de ámbito informativo y les contamos que el Hospital Carlos Andrade Marín empezó nuevamente a evidenciar un incremento de pacientes con problemas respiratorios. Las autoridades señalan que la mala conducta por las aglomeraciones en las elecciones ya pasan factura a los centros de salud. Un poco estable, ¿no? Tras soportar los molestosos síntomas del COVID-19 en casa durante 2 semanas, Diego Jara, de 34 años de edad, llegó este miércoles al Carlos Andrade Marín buscando ayuda por presentar problemas respiratorios. En realidad, cuando uno siente como lo estoy sintiendo yo, es terrible, terrible. Uno quiere en ese es morirse nada más. ¿Por qué decidió venir precisamente? Imagino que estaba cuidándose en casa. ¿Por qué decidió venir? Porque ya no aguantaba los malestares en las noches, el escalofrío, la fiebre, el dolor de cabeza intenso. No podía caminar porque me faltaba la respiración. Entonces quise ser macho, pero no pude. Diego es parte de ese grupo de jóvenes adultos a quienes esta nueva cepa del virus empieza a afectar gravemente. Así lo explica el director de cuidados intensivos del HCAM. Llegan en condiciones muy extremas,
con compromiso respiratorio muy severo, que a veces al poco rato de que están ingresando a nuestra casa de salud se les ayuda, se les orintuba para poderles mantener la respiración, la oxigenación. Trabajando al límite de su capacidad, Ramos explica que actualmente hay 26 pacientes esperando cama en la unidad de cuidados intensivos y que la inconducta de la ciudadanía por las elecciones empieza a pasar factura a los hospitales de la ciudad. Todo se va agotando y esto puede al final ser una situación muy compleja para todos los hospitales, el verse ya desbordados en su capacidad y no poder hacer más. Sobre la mortalidad ni hablar, cuenta que solo este miércoles en el hospital hemos tenido días de hasta 9 fallecidos. Para hoy tuvimos el deceso de 5 personas, tanto en la unidad de cuidados intensivos como en el área de intermedios de emergencia. Y al igual que en otros hospitales, aquí también han registrado en estos últimos días el ingreso de niños con problemas respiratorios. Estamos apoyándonos con los hospitales que tienen en sí una amplias número de camas para cuidados de pediatría y esperemos que ellos logren sostener por el momento a toda esta avalancha. Lo cierto es que lo más preocupante sobre el incremento de pacientes con problemas respiratorios lo empezarán a evidenciar de manera considerable la próxima semana por los contagiados en el feriado de Carnaval. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y como ya escuchábamos acerca de la alerta que realizan los especialistas referente a los menores con el virus, les contamos que el contagio de niños y adolescentes con COVID-19 se ha incrementado en el país en un 36%. Los médicos sostienen que esto podría deberse al relajamiento de las medidas y a las múltiples reuniones sociales que se realizan. Por ello piden no olvidarse de las medidas de bioseguridad. La cifra de niños y adolescentes contagiados con COVID-19 crece en el país. Hasta fines de 2020 se registraban 12.326 casos y en los 2 primeros meses de 2021 la cifra ascendió a 16.774, es decir, un 36% de incremento. En el hospital del IES Quito Sur se evidencian estos números. En diciembre del año pasado atendían entre 6 y 7 pacientes pediátricos con síntomas respiratorios, pero ahora el número es de entre 30 y 40. Del 100% de sintomáticos respiratorios, más o menos entre el 65 y 80% tienen SARS-CoV-2. El 95% de los pacientes pediátricos no requieren hospitalización, pues los síntomas que presentan son leves. Sin embargo, lo que preocupa son las secuelas. Estos síndromes afectan a varios órganos y entre uno de los más afectados va a ser el corazón, produciendo dilataciones de las arterias coronarias, inflamaciones en las válvulas del corazón y inflamaciones a nivel renales que eventualmente en la mayoría de los casos con un tratamiento adecuado serán superadas, pero en algunos casos podrían dejar ciertas secuelas. Los médicos creen que este incremento se debe sobre todo al relajamiento de las medidas. La ciudadanía está pensando que los niños no se contagian y eso no es así. Entonces, una falta de información junto con falta de medidas de protección y junto con el aumento de la relajación de las familias que están realizando reuniones con diferentes familias, diferentes grupos o cumpleaños o bautizos. Eso es lo que nos está causando un incremento en los casos, pero no quiere decir que ha habido algún cambio necesariamente del virus hacia una mayor predilección. Y creen que en estos meses se incrementarán los casos de menores con síntomas respiratorios por causa de la propagación de enfermedades estacionales. La recomendación, sostienen, es estar atentos a síntomas como fiebres elevadas, diarrea, labios morados y otros, para entonces acudir al médico, aunque aseguran que será recomendable hacer primero una teleconsulta. Además, piden que no se descuide el cuadro de vacunación al que están sujetos los menores y, sobre todo, mantener las medidas de bioseguridad. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. 300 pruebas diarias realizan el municipio de Quito y la Universidad Católica para la detección de COVID-19. Según expertos, es necesario que se realicen más para identificar los casos y frenar la propagación. La Universidad Católica continúa procesando las muestras que le entrega el municipio de Quito, que se extraen de los triajes ubicados en los diferentes puntos de la urbe para identificar los casos de coronavirus. Para poder, actuar rápidamente es un diagnóstico rápido y acertado.
Entonces, si bien es cierto, todos estamos esperando que en un momento dado llegue la vacuna, pero hasta tanto lo importante para salvar vidas es contar con este diagnóstico precoz y llamémoslo así, temprano. Se estima que el municipio aún cuenta con 10.000 pruebas PCR para realizar la detección de los casos. Al día, la PUCE procesa 300 muestras. Estamos con un promedio de entre un 20 y 25% que resultan son positivas. O sea que sí es alto. No, definitivamente es alto y además teniendo una cantidad tan pequeña de pruebas que ya vemos así, hacemos al día, tener ese porcentaje, si uno le extrapola un poco más hacia la población, uno puede darse cuenta que la cantidad de contagiados es realmente importante. Desde la academia, el epidemiólogo Marcelo Aguilar cree que es necesario que las autoridades incrementen este número de pruebas en la población para identificar los casos de coronavirus, sobre todo luego de la irresponsabilidad de los ciudadanos en los feriados, las aglomeraciones el día de las elecciones y las manifestaciones que se registran en los últimos días. Diagnosticarlos si se trata de COVID-19 y aislarlos. Al mantenerlos aislados, estos van a reducir la velocidad de transmisión. Entonces es muy importante en este momento que se hagan mayores esfuerzos para la detección de casos y la aplicación de las otras medidas que ya conocemos. El experto en enfermedades tropicales también asegura que es urgente identificar los casos y controlar el virus, ya que la enfermedad está afectando de una forma más crítica a los niños y a los jóvenes. Que hay que fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica. Los expertos aconsejan a los ciudadanos que de tener sospechas de ser portadores del virus se aíslen, busquen atención médica para evitar la propagación. Helen Quiñones, 24 horas. El alcalde de Quito anunció que para la compra de vacunas obtendrá los recursos de la contribución que se cobra por la construcción de la Ruta Viva. El presidente de la Comisión de Presupuesto insiste en que el Consejo Metropolitano debe aprobar. Son 20 millones de dólares los que anunció el alcalde Jorge Yunda destinará para la adquisición de vacunas para la capital. Estos recursos se obtendrán de la contribución especial por mejoras que desde este año cobra el municipio de Quito por la construcción de la Ruta Viva. Nos da un presupuesto adicional de 17 millones de dólares y adicionalmente con el resultado que ha sido informado ya sobre el cierre de caja, tendríamos la diferencia para completar los fondos correspondientes para el monto señalado por el señor alcalde, que son los 20 millones. Estos recursos no constaban en la distribución del presupuesto aprobado para este año. Por ello, ahora son parte de un colchón que puede ser utilizado en la compra de vacunas. Está ya aprobado ese presupuesto. El alcalde tiene que informar al Consejo de este destino emergente de estos recursos que necesita para justamente adquirir las vacunas. Sin embargo, según el presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo del Pozo, el alcalde no puede disponer de esos fondos si no constan en el presupuesto aprobado. Es decir, necesariamente requiere la aprobación del Consejo Metropolitano para el traspaso de recursos o para una reforma presupuestaria. Si es que no está presupuestado esto, el alcalde no puede disponer porque no tiene una chequera en blanco. Los fondos públicos justamente funcionan debidamente articulados con un presupuesto y uno tiene que solamente ejecutar lo que está debidamente presupuestado. En ese sentido, es indispensable que exista esta autorización de parte del Consejo Metropolitano para que el alcalde pueda asignar con autorización del Consejo estos 20 millones de dólares a salud. El Consejo Metropolitano ha hecho público su apoyo para la compra de vacunas, pero previo a la autorización, el burgomaestre deberá presentar a los ediles un plan de vacunación y se deberá corroborar que cualquiera que sea la farmacéutica pueda proveerlas. En Quito, Estefaní Paz, 24 horas. 8 de la mañana con 2 minutos. En este momento llamamos a la wincha de Teleamazonas para que nos recuerde qué vehículos pueden no circular este día en la capital. Ahí la tenemos. Recuerden, amigos, por favor, hoy no pueden circular los vehículos con placas terminadas en los números 6, 7, 8 y 9. Mucha atención. Las bandas más peligrosas de Quito, dedicada al robo de domicilios, fue desarticulada ayer en la tarde. 10 ciudadanos fueron aprehendidos durante el operativo.
Desde hace 3 meses, la Policía Nacional y sus grupos especiales siguieron los pasos a esta organización delictiva dedicada al robo de domicilios en varios puntos del norte y sur de la ciudad. Han sido aprehendidos 8 personas de nacionalidad ecuatoriana, 6 hombres, 2 mujeres. Este miércoles, tras haber identificado la vivienda que servía como bodega de los delincuentes en el sur de Quito, la Policía Nacional allanó la misma, encontrando en su interior todas las evidencias que los relacionan con las denuncias presentadas por las víctimas. En este tiempo hubieron 15 eventos delictivos de robo a domicilios, de los cuales 8 eventos delictivos fueron generados por esta estructura delictiva. Además de los equipos electrónicos y dinero en efectivo, las autoridades decomisaron 4 vehículos en donde se movilizaban los delincuentes. Tenían cada uno sus responsabilidades definidas, cumplían roles y funciones específicas como son el de seleccionadores, seguridad, ejecutores, receptadores de la organización. Tras el operativo ejecutado, los uniformados contactaron a algunas víctimas, quienes llegaron a la policía judicial a reconocer sus pertenencias e interponer la denuncia en contra de estos delincuentes. Se nos llevaron una televisión de 65 pulgadas, una cámara profesional de fotos, una computadora, una colección de relojes. Los objetos robados, como televisores y equipos electrónicos, eran comercializados en las redes sociales de la líder de la organización delictiva. Así lo confirmó uno de los interesados que dio aviso a las autoridades. Nosotros le hicimos la compra, estaba publicado en 250 el televisor, entonces regateando ahí llegamos a 230. Entonces nosotros le pedimos factura y ella lo que nos contestó fue que la factura y la caja del televisor se lo había desbaratado el perro. 5 de los miembros de esta organización delictiva cuentan con antecedentes penales por delitos de robo a personas y domicilios. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Local de bicicletas fue robado en 2 ocasiones el último mes. Los dueños y víctimas de la delincuencia temen que por falta de celeridad en los procesos judiciales, los culpables salgan en libertad. 2 veces en este mes este local comercial de bicis fue asaltado en el norte de Quito. Las pérdidas ascienden a los $16,000 y aunque la primera ocasión la policía logró detener a los delincuentes, luego de que sometieran y maltrataran a sus trabajadores, ellos temen por su vida. Imagínese, o sea, dinero que con tanto esfuerzo se hace y en este momento estarlo perdiendo de esta manera. Dicen que pese al rápido accionar de los gendarmes, la falta de celeridad en los procesos judiciales podría provocar que en cualquier momento salgan libres y nada les aseguran que no vuelvan a atacarles. Estemos primeramente con supuestas amenazas que se reciben en el momento que se hizo las respectivas denuncias a las autoridades competentes. Ahí se mencionaban algunas cosas que como que nos querían amedrentar y situaciones así. Desde la policía mencionan que no pueden cuestionar el accionar de otros funcionarios. Seguiremos cumpliendo nuestras tareas. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro deber, garantizar la vida, las libertades y los derechos. Como medida de seguridad, en este local han optado por pedir el apoyo policial al momento de cerrar el negocio. Fernanda Ceballos, 24 horas. Y preste mucha atención porque el próximo lunes 400 transportistas urbanos de Quito que cumplieron con todos los requisitos sí podrán cobrar 35 centavos de dólar el pasaje a los ciudadanos. La ciudadanía tendrá que identificar un distintivo en las unidades que sí pueden acogerse al alza. Los dirigentes de la transportación de Quito se reunieron con la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito para analizar los parámetros que determina la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Público que entró en vigencia el pasado 3 de diciembre de 2020 con miras al alza del pasaje. Tenemos alrededor de 400 buses que ya han subido la información. Vamos a ver ¿Cuántos? De 3.082 buses. Vamos a ver cómo se van comportando en estos 5 días que nos restan hasta llegar al primero de marzo. Entre los parámetros que el sector del transporte tenía que haber cumplido hasta ayer 24 de febrero está la colocación de los dispositivos GPS que tienen como función el control, monitoreo, registro y visualización de su ubicación en tiempo real, así como la verificación de cumplimiento de rutas y horarios planificados para cada circuito, maniobras bruscas y tiempo de embarque y desembarque. Entonces, todos estos temas se van notificando a los operadores mismos también de forma directa y se está trabajando también en un envío de un mensaje SMS para que le llegue al gerente de la operadora cuando hay un tema por uno de las unidades, un tema de
incumplimiento de algunos parámetros. Este es uno de los requisitos indispensables para subir el pasaje, por lo que solo las unidades que cumplan con todos los parámetros podrán cobrar los 35 centavos desde el próximo 1 de marzo. ¿Habrá buses que van a costar los 35 centavos y otros 25? Efectivamente, nosotros generaremos un distintivo para los que ya tienen la autorización y la gente sabrá que esos buses que tienen el distintivo están cobrando 35 y que están siendo monitoreados por la autoridad y que se garantiza el cumplimiento al 100% de la calidad de servicio establecida en la ordenanza. El resto de transportistas tendrán que solicitar una prórroga al Consejo Metropolitano hasta la colocación de estos dispositivos. Cumplen con los parámetros y se va incrementando la tarifa. Las operadoras que pese a haber impuesto la tecnología no cumplan todavía y les falte algunos requisitos, recibiremos un espacio de tiempo para que se pueda cumplir e imponer la tarifa de 35 centavos. A más del GPS que les sirve a las autoridades y a los dueños de los buses para controlar y monitorear si los choferes cumplen las rutas, el aforo, paradas y más, la ciudadanía puede descargarse la aplicación móvil Movilízate UIO, donde pueden reportar también el incumplimiento de infracciones de los transportistas. Helen Quiñones, 24 horas. 8 de la mañana con 13 minutos, amigos. Volvemos a tomar contacto con nuestro compañero Paul Tutibén, quien se encuentra en los exteriores de la cárcel de máxima seguridad del Guayas. Paul, ¿qué novedades se presentan a esta hora en el sector? Nuevamente, compañeros, buenos días y amigos televidentes. A esta hora la vía a Daule ha sido habilitada. Más temprano fue bloqueada porque se estaba efectuando un amplio operativo por parte de los militares y por parte de la policía, luego que durante la madrugada se habían registrado incidentes aquí en este reclusorio en la Zonal 8. Los 14 reos fueron recapturados mediante un amplio operativo. En la madrugada los sujetos rompieron las paredes, rompieron los barrotes. Incluso a esta hora se puede visualizar cómo quedaron los barrotes por donde los sujetos pretendían darse a la fuga. En su totalidad, los 167 individuos que pertenecen al pabellón de mínima seguridad. Incluso han colgado un letrero donde piden la ayuda, piden vivir en paz aquí en este pabellón. En total y de forma ya oficial se conoce que 14 reos fueron recapturados en este pabellón, 167 pertenecen. Además de esto, ya la cúpula policial, los altos mandos han ingresado a la Zonal 8 para hacer el reconteo ya oficial. Aparentemente, mediante una rueda de prensa más tarde se van a pronunciar para dar a conocer todos los detalles sobre los trabajos efectuados durante la noche y madrugada, porque ayer a las 19 horas se encendieron las alarmas aquí en la Zonal 8, hicieron problemas, incidentes, revueltas los reos porque prácticamente desde las 7 de la noche pretendían darse a la fuga, pero a las 12 de la madrugada, de lo que se conoce, lograron su objetivo, pero solo llegaron hasta donde nos encontramos. En este lugar fueron recapturados los 14 sujetos. La cifra de fallecidos aumentó a 81. La tarde de ayer, un reo aquí en la Zonal 8 fue encontrado ahorcado, lo colgaron, como también en Cotopaxi otro reo fue ahorcado. Es decir, ya la cifra aumentó a 81 los fallecidos en las cárceles de aquí del país. Se conoce que estamos en una emergencia carcelaria. En estudios hay más información. Gracias, buenos días. Gracias, Paul, por la información. Si la información así lo amerita, nos volveremos a contactar contigo. Ahora les contamos que Galápagos, Paraíso en Pérdida, es el nombre del documental ecuatoriano que busca mostrar la relación entre los seres humanos y la naturaleza, pero esta vez contado desde la perspectiva de los habitantes de la isla de Santa Cruz. Galápagos se ha convertido en un sueño para quienes aún no lo conocen. Es que imágenes como estas han dado la vuelta al mundo. Muchos lo describen como un paraíso escondido o aseguran que llamar las Islas Encantadas es lo más acertado, tanto por sus paisajes, su flora y fauna. Pero ¿qué impacto ha tenido su desarrollo turístico? Eso nos lo cuentan sus habitantes en el documental Galápagos, un paraíso en pérdida. Han pasado de una oferta hotelera de 4 hoteles a 500. Porque es una cosa casi así. Se olvidaron de que el ciudadano común necesita agua potable, que la electricidad eólica es un gran misterio aquí, que la transportación pública no existe.
Este documental de Gustavo Llanes y Pocho Álvarez fue filmado en 2017 y los testimonios son de habitantes de la isla Santa Cruz, que además cuentan otras problemáticas que tienen, como la recolección de desechos y el narcotráfico. Geográficamente Galápagos está estratégicamente ubicado para servir de pivote para continuar hacia Centroamérica. Busca también mostrar cómo Galápagos necesita encontrar un equilibrio con la naturaleza para así crear un futuro sostenible. Hace un llamado justamente a todas las personas para poder pensar y repensar cómo nosotros tratamos y cómo convivimos con las Islas Galápagos. Yo creo que Galápagos es un paraíso, ¿no es cierto? Pero que si nosotros no lo cuidamos o no tratamos de la manera que se debe, con el respeto y los cuidados necesarios, puede convertirse en un paraíso en pérdida. Galápagos, Paraíso en Pérdida estará disponible desde mañana en los principales cines del país, que cuentan con todos los protocolos de bioseguridad. Informarse junto a nosotros. Les contamos que moradores de Chillogallo aseguran que la empresa pública metropolitana de agua potable habría realizado cobros indebidos. Junto a ellos está nuestra compañera Fernanda Ceballos para contarnos todos los detalles. Fer, buenos días, adelante. Compañeras, amigos televidentes, buenos días. Y estas consignas no han dejado de sonar por más de 45 minutos. Es que los moradores de Chillogallo, aquí en el sur de la capital, están cansados por la falta de una respuesta de la empresa de agua potable, que según ellos hay cobros indebidos, injustificados y no saben a qué se debe. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos aquí un ejemplo. Exactamente, muy buenos días, gracias. Nosotros desde el año anterior hemos venido haciendo una serie de denuncias en el agua potable. Realmente hay cobros excesivos de prorrateo que resulta que son superiores al consumo que realiza cada vivienda. ¿Aquí qué tenemos, por ejemplo? Por ejemplo, aquí tenemos un consumo de 3,79 del consumo de agua potable y tenemos un prorrateo de 12,79. El prorrateo, hemos enviado oficios al agua potable, hemos hecho gestiones personalmente en ventanillas y lamentablemente no hay ninguna solución por parte del agua potable. ¿Cuántas personas tienen este inconveniente? Todos realmente. 180 personas aproximadamente, 180 casas más o menos. Perfecto, muchísimas gracias. También vamos a conversar con otra de las moradoras del sector que tiene este mismo inconveniente. El cobro injustificado es por una prórroga que no se sabe a qué se debe. Ya se han quejado, como nos contaba su vecino, ya han puesto las denuncias mediante vía telefónica, también acercándose directamente sin tener una respuesta. Tenemos aquí otro ejemplo. ¿Qué le pasó a usted? Los meses anteriores a la pandemia se pagaba 6, 7 dólares. Hoy me fui a Aquicentro Sur, agua potable, y me dijeron que consumo o 7 dólares y el prorrateo 12 dólares. Le dije que por favor me explique qué es el prorrateo y no me supo explicar. Entonces dése cuenta de 20 dólares, de 6 dólares a 20 dólares todos los meses. Meses anteriores he pagado hasta 31 siendo sola. Imagínese. Normalmente pagaba 6 y está pagando entre 20 y 30 dólares. Así es, de 6 a 7. Ahora me sale de 20 a 31, es el consumo de una sola persona en una sola casa. Listo, muchísimas gracias. Y escuchamos, compañeras, amigos televidentes, 180 personas están pagando este valor injustificado. En varias ocasiones hemos hablado con los representantes de la empresa de agua potable de Quito y han explicado que la ciudadanía que tiene algunos inconvenientes o que no está conforme con estos cobros se puede acercar a las instituciones. Sin embargo, ya vemos que ellos ya lo han hecho y tampoco tienen una respuesta. Hacemos un llamado a ellos, pero también invitamos, como siempre, a nuestros televidentes a enviarnos sus denuncias a nuestras líneas de contacto. Regresamos con ustedes con más información. Muy buenos días. Buenos días para ti también, Fer. Muchísimas gracias por la información. Esperamos que las autoridades escuchen a estas denuncias ciudadanas. Ahora les informamos que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó a través de su cuenta en Twitter que personal del Parque Nacional Cayambe informó que el arco por donde pasaba el río Coca se derrumbó, provocando el represamiento total del río. Como medida preventiva, se plantea abandonar las instalaciones del punto de control San Rafael y reubicar al personal en otro lugar.